Un placer saludarles. Yo soy la profesora Keibel Díaz y tengo el gusto de estar con ustedes para revisar algunos aspectos sobre los principios generales de la comunicación celular y diversos mecanismos de transducción de señales intracelulares. Bien, como les venía diciendo, hoy vamos a revisar mecanismos de transducción de señales. Allí les dejo mi correo electrónico y por supuesto estoy a la orden para cualquier duda que les surja con respecto a este tema. Fíjense, todo organismo vivo debe ser capaz de reconocer el entorno, el ambiente donde vive y detectar los cambios que se producen en él y de esa manera producir una respuesta acorde con las señales que se reciben. En los organismos multicelulares como nosotros, esa información debe ser compartida entre todas las células, transmitidas al resto de las células que forman ese organismo, por lo que se hace necesaria la existencia de mecanismos o sistemas de comunicación entre las células. De esta forma, las células pueden trabajar de una manera coordinada, consiguiendo un funcionamiento correcto de todo el organismo, un funcionamiento coherente, coordinado, integrado. Fíjense, los mismos mecanismos que empleaban los organismos unicelulares primigenios para reconocer el ambiente externo son los que fueron adaptados para la comunicación celular. Estos mecanismos están basados en proteínas que se encuentran en la membrana plasmática conocidas como receptores de membrana, que se unen específicamente a moléculas del exterior. La función de un receptor consiste entonces en reconocer cierto tipo de configuración química y una vez que la reconoce, iniciar un cambio fisiológico en la célula. Entonces, cuando un mensajero químico se une a un receptor, la señal extracelular debe convertirse en una señal intracelular, que es la que va a provocar la respuesta celular. Esta transformación de una señal extracelular en una señal intracelular que produzca respuestas es lo que se conoce como transducción de señales. Fíjense, aquí lo vamos a ver poco a poco. Si nosotros tenemos una señal extracelular que denota la información del entorno, esta se une a un receptor en la membrana plasmática, ocurre la transducción de la señal y se produce una señal intracelular que es la que va a provocar una respuesta celular. Estas señales generalmente son químicas y se les denomina ligandos, o también pueden ser físicas como luz, voltaje, presión. Las células en el organismo se encuentran expuestas a una súper amplia variedad de señales extracelulares y estas señales regulan su comportamiento. Pero existen 4 tipos de respuestas generales que producen las células ante estas señales que llegan desde el exterior. Una de las respuestas es la respuesta de supervivencia. La célula al recibir las señales su respuesta puede ser la de sobrevivir. Al recibir las señales, su respuesta puede ser la de crecer y dividirse. También puede ser una respuesta de diferenciación, puede diferenciarse, por ejemplo, en una neurona. Y la última respuesta, que puede ser debida, bien sea a la privación de señales o a la aparición de señales específicas, puede conllevar a la muerte celular, usualmente por la muerte celular por apoptosis, que es muerte celular programada. La transducción de señales se puede dividir en distintas etapas. La primera sería la liberación y transporte del mensajero químico, que se conoce como primer mensajero. La segunda sería la recepción del mensajero y activación de moléculas señalizadoras.
La tercera sería la difusión del mensaje dentro de la célula. Usualmente lo lleva a cabo el segundo mensajero. La cuarta sería la activación de efectores que alteran directamente la respuesta fisiológica. Y finalmente, bueno, se termina la señal para que el sistema quede entonces preparado para un nuevo ciclo de señalización. Pero, ¿qué son los mensajeros químicos? Los mensajeros químicos son entonces compuestos que transmiten mensajes entre distintas células. Estos mensajeros son secretados por una célula que se conoce como célula emisora en respuesta a un estímulo específico, y estos mensajeros viajan hasta una célula que se conoce con el nombre de receptora o célula diana o célula blanco, en donde se unen a un receptor específico y provocan una respuesta. Si estos mensajeros pertenecen al sistema nervioso, se les conoce como neurotransmisores. Si actúan en el sistema endocrino, se les conoce como hormonas. Y si actúan en el sistema inmunitario, se les conoce como citoquinas. En función de la distancia entre la célula que emite el mensaje y la célula que lo recibe, los mensajes se pueden clasificar de distintas maneras, como señales endocrinas, señales paracrinas, señales autocrinas o señales por contacto célula-célula. Las señales endocrinas son producidas por una célula endocrina que secreta el mensajero al torrente sanguíneo, y este se desplaza en el torrente sanguíneo hasta sus células blanco, que se encuentran distantes de la célula que emitió la señal. Mientras que las señales paracrinas son secretadas por la célula emisora, pero afectan a células blancos que se encuentran en la proximidad de esas células blanco adyacentes a la célula. Las señales autocrinas son aquellas en las cuales la célula secreta una señal, pero esa misma célula posee los receptores adecuados para reconocer esa señal. Entonces, su secreción es reconocida por receptores en su misma superficie. Y señales por contacto célula-célula, hay células que presentan moléculas en la superficie celular que pueden ser reconocidas por receptores que se encuentran también en la superficie celular de otras células adyacentes. En nuestro curso nosotros básicamente vamos a tratar o vamos a hablar de hormonas. Las hormonas son sustancias químicas señalizadoras generadas por células especializadas, células endocrinas, que las secretan en cantidades pequeñísimas que se conocen como trazas y que son transportadas a través del torrente sanguíneo hasta las células blanco, donde regulan entonces respuestas bioquímicas o fisiológicas específicas. Las propiedades generales de las hormonas es que son efectivas a concentraciones muy bajas, fíjense, de 10 a la menos 8 molar a 10 a la menos 12 molar, se unen a receptores celulares específicos que se encuentran localizados en sus tejidos blanco y pueden alterar la concentración de mensajeros intracelulares o segundos mensajeros. Hay varios tipos de hormonas. Tenemos hormonas polipeptídicas como la insulina, el glucagón. Tenemos aminas, que son hormonas derivadas de aminoácidos como la adrenalina, la tiroxina. Tenemos hormonas esteroideas derivadas del colesterol, como la progesterona, aldosterona, cortisol. Tenemos otras hormonas que son eicosanoides, que son derivadas de ácidos grasos de 20 carbonos poliinsaturados, que serían, por ejemplo, la prostaglandina E1, el tromboxano A2. Entre las hormonas que más vamos a conversar en nuestro curso está la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica secretada por las células beta de los islotes de Langerhans por el páncreas endocrino. Está constituida por dos cadenas peptídicas enlazadas entre sí por puentes disulfuro intercatenario, y la cadena A también presenta en su constitución un puente disulfuro intracatenario.
La segunda hormona que vamos a estudiar bastante en nuestro curso es el glucagón, que también es producida en el páncreas, pero en este caso por las células alfa de los islotes de Langerhans. El glucagón es un péptido pequeño de unos 29 aminoácidos y está constituida por una cadena única. También vamos a estudiar la adrenalina, que es una amina biogénica derivada del aminoácido tirosina. Y también veremos algunas hormonas liposolubles, como las hormonas esteroideas, entre ellas las hormonas sexuales y los corticoesteroides, la vitamina D, que es un derivado de un precursor del colesterol, 7-deshidrocolesterol, el ácido retinoico, que es derivado de la vitamina A o retinol, y las hormonas tiroideas, que son derivadas del aminoácido tirosina. Estas hormonas son hidrofóbicas. Entonces, fíjense, atendiendo a las características de solubilidad, los mensajeros químicos pueden ser hidrosolubles, que se unen a receptores que se encuentran en la superficie de la célula, puesto que como son polares no pueden atravesar la membrana plasmática, o también los mensajeros pueden ser liposolubles, como las hormonas que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y estas presentan entonces receptores intracelulares, ya que ellas pueden atravesar libremente la membrana, pero usualmente son transportadas en el torrente sanguíneo, que también es un medio acuoso, unidas a proteínas específicas o a la albúmina sérica. Continuando con la revisión de las etapas de la transducción de señales, vamos entonces ahora a estudiar la recepción del mensajero o la activación de moléculas señalizadoras. Para ello, entonces vamos a analizar un poco los receptores. Los receptores son proteínas que poseen un lugar específico de unión del ligando para un único mensajero químico, y también poseen otro lugar de unión o de interacción implicado en la transmisión del mensaje al interior celular. Este segundo lugar de unión o de interacción tiene la capacidad de interactuar con otras proteínas intracelulares, o, si se trata de un receptor intracelular, con el DNA. Aquí veremos entonces los tipos de receptores. Podemos tener receptores asociados a canales iónicos, receptores con actividad enzimática intrínseca, receptores asociados a proteínas G, receptores asociados con otras enzimas que se encuentran en el citoplasma, o receptores de adhesión. También podemos ver receptores intracelulares, que bien pueden ser receptores que se encuentran en el citoplasma, o receptores nucleares. Los receptores son específicos para un ligando. Presentan una alta afinidad por ese ligando y sufren un cambio conformacional cuando el ligando se une a ellos. Pero la especificidad se debe a que existe una complementariedad molecular muy precisa entre el ligando, que es la señal, y su receptor. Esto se asemeja a la relación que tienen los sustratos con las enzimas. Los receptores presentan una elevada afinidad por sus ligandos del orden de 10 a la menos 10 o menos. Cada tipo de receptor provoca una señal intracelular determinada, y cada tipo de receptor está presente en ciertos tipos de células. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, la respuesta celular de una señal específica depende del tipo de receptores que la célula posee. En esta figura vemos que la acetilcolina como ligando. Cuando la acetilcolina actúa sobre receptores que se encuentran en las células musculares cardíacas, puede producir en estas células una menor velocidad y fuerza de la contracción. Ese mismo ligando, la acetilcolina, se puede unir a receptores distintos en las células de la glándula salival, y cuando ella se une a esos receptores,
La respuesta celular es la secreción. Otro ejemplo es cuando la acetilcolina se une a otros receptores en las células musculares y puede provocar la contracción de esta célula. En resumen, tenemos entonces que algunos mensajeros químicos, como la acetilcolina o la adrenalina, pueden unirse a receptores diferentes en diversos tipos celulares, generando respuestas intracelulares que son distintas en cada célula. En contraste, esos receptores, todos esos receptores que se encuentran en diversas células, son muy específicos, reconocen con muchísima especificidad a la acetilcolina o al ligando del cual estemos tratando. La afinidad de un receptor por el ligando se mide a través de una constante de disociación. Esta constante de disociación es similar a las constantes Km que estudiamos con las enzimas, o a las constantes Kt que estudiamos cuando vimos los sistemas de transporte. La Kd entonces representa la concentración de ligando que se necesita para que la mitad de los receptores sean ocupados por el ligando. Los ligandos que presentan una alta afinidad por su receptor tienen una Kd pequeña. Eso quiere decir que a bajas concentraciones de ligando ocurre la unión del ligando con el receptor. Los ligandos que presentan una baja afinidad por su receptor tienen una Kd grande. Eso quiere decir que se requiere una mayor concentración de ligando para optimizar la unión del ligando al receptor. Otra característica de los sistemas de señalización celular es que la señal inicial se amplifica en el interior celular. Aquí lo vamos a ver poco a poco. Fíjense, por ejemplo, una molécula de ligando llega y activa un receptor. Cada receptor unido a una molécula de ligando activa varias enzimas. Número 1. Cada enzima número 1 puede producir dentro de la célula miles de moléculas de un segundo mensajero. Cada molécula de segundo mensajero intracelular activa varias enzimas 2. Cada enzima 2 entonces activa miles de enzima 3. Y cada enzima 3 entonces es capaz de desencadenar múltiples procesos celulares. Esta amplificación de la señal, como lo han visto, ocurre en varios órdenes de magnitud, con lo cual basta una sola molécula de ligando para activar mediante cascadas de enzimas millones de moléculas dentro de una célula. Otra característica de los sistemas de señalización celular es que ocurre integración de señales. Es decir, que son capaces de recibir múltiples señales y producir una respuesta unificada, apropiada a las necesidades de la célula. También es posible que diferentes vías de señalización se comuniquen o se entrecrucen o interactúen unas con otras, originando una gran abundancia de respuestas posibles, dependiendo del tipo de interacción que ocurra entre una señal y la otra. Algunas proteínas de membranas que actúan como efectores, y que algunas de estas vamos a estudiar en nuestro curso, serían la adenilato ciclasa, la fosfolipasa C-beta, la fosfolipasa A2 y la guanilato ciclasa. Estas efectores son proteínas que generan segundos mensajeros. Continuando con las etapas de transducción de señales, ahora vamos a revisar la difusión del mensaje dentro de la célula con la participación usualmente de los segundos mensajeros. Pero, ¿qué son los segundos mensajeros? Los segundos mensajeros son moléculas intracelulares cuya concentración se modifica en respuesta a las señales ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Que los cambios de su concentración reflejan los cambios del primer mensajero, de la concentración del primer mensajero. De tal modo que si hay presencia de una alta concentración de primer mensajero, pues eso se reflejará en una alta concentración de segundo mensajero en el interior celular. Algunos segundos mensajeros importantes son el AMP cíclico, el GMP cíclico,
el inositol trifosfato o IP3, el diacilglicerol, los iones calcio, y los segundos mensajeros son moléculas pequeñas que pueden difundir libremente en todo el interior celular, de tal manera que pueden influir sobre procesos localizados a lo largo de toda la célula. Continuando con las etapas de la transducción de señales, podemos revisar ahora la activación de efectores que alteran directamente la respuesta fisiológica. Algunas proteínas intracelulares que actúan como efectores serían las enzimas quinasas, las enzimas fosfatasas o las enzimas fosfodiesterasas o la proteína calmodulina, que es una proteína capaz de unir iones calcio que provocan en ella un cambio conformacional y que estudiaremos a lo largo en este tema en algún momento. La activación de estas proteínas efectoras es secuencial, una detrás de otra, por eso hablamos de cascadas. Y estas se encargan de amplificar y divergir la señal que reciben inicialmente. Aquí les traigo esta imagen para recordarles la actividad de las proteínas quinasas. Las proteínas quinasas, a partir de ATP, son capaces de fosforilar proteínas que presenten en su estructura residuos de los aminoácidos que presentan en su cadena lateral OH. Estos aminoácidos son la serina, la treonina y la tirosina. Entonces, las proteínas quinasas fosforilan a estas proteínas en esos residuos. También tenemos aquí a las proteínas fosfatasas que son capaces de romper estos enlaces y desfosforilar a las proteínas. Algunas proteínas quinasas que participan en la señalización intracelular, tenemos algunas que fosforilan específicamente residuos de serina y treonina. Entre ellas tenemos a la pKa, la pKc, la CAM-quinasa, la PDK, la PKB o AKT y la PKG. Hay otras quinasas que fosforilan residuos de tirosina. Todas ellas se conocen con el nombre de tirosinas quinasas. Ejemplos de tirosinas quinasas que vamos a estudiar en nuestro curso, tenemos al receptor de insulina y a las tirosinas quinasas JAK2. Y también hay quinasas que fosforilan a fosfolípidos de la membrana, como el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Esta enzima, el ejemplo de esta enzima quinasa sería la PI3 quinasa. Las proteínas que les puse en negrita son, las proteínas quinasas que les puse en negrita son las que vamos a estudiar con más frecuencia en nuestro curso. Y hasta aquí, mis queridos estudiantes, es la clase de hoy. Estoy a la orden. Muchísimas gracias por su atención.